Hemos querido compartir con ustedes este espacio precisamente para tocar los puntos importantes respecto al tema de facturación electrónica, ya que están teniendo muchas compañías interrogantes en relación al tema en día a día. Y más aún cuando se acercan las fechas de presentación de su primera factura mediante esta modalidad. Entendemos que hay un trabajo muy grande de parte del Estado que encabeza la DIAN, el cual ha querido impulsar de forma masiva lo que respecta al tema de facturación electrónica y con ello ingresar, ¿por qué no?, a buenas prácticas a nivel mundial, lo que nos exige actualmente la OCDE respecto al tema de las firmas y los acuerdos que hizo el anterior presidente. Durante esta charla se hablará respecto a los siguientes temas. Primeramente se hará una breve introducción acerca de nosotros. Luego hablaremos de la historia de la factura electrónica, introduciendo las resoluciones 020, 030 y 048 que se han venido presentando respecto a este tema. Posteriormente se realizará un repaso a un glosario de los principales conceptos de la factura electrónica. Se mencionará también cómo se debe realizar el proceso de habilitación ante la DIAN, el proceso de pruebas, los requisitos de la factura electrónica, también los pasos para obtener la resolución de los rangos de factura electrónica y verificar los comprobantes electrónicos que nos envían nuestros proveedores. Además, las fechas de obligatoriedad de acuerdo con el código CIIU, con base a la resolución 042 del 5 de mayo del 2020. Y por último, tendremos una sección de preguntas. Primero que todo, y antes de comenzar con el tema de la factura electrónica, les introduciré un poco acerca de nosotros. ¿Quiénes somos? Somos una empresa de TI especializada en el desarrollo de sistemas innovadores, integrales y especializados que generan valor. Contamos con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de software, siendo nuestro principal servicio el desarrollo de soluciones de factura electrónica. En este slide queremos compartir parte de lo que es la historia de la facturación electrónica, el cual no es un tema actual. Como podemos ver, desde el año 95, con la ley 223, se está impulsando el tema de los sistemas de facturación digital en papel. En esta ley específicamente, el artículo 37 adicionó el artículo 616-1 del Estatuto Tributario, que fue el que dio el concepto de la factura como el documento equivalente. Voy a permitirme leerles a ustedes tácitamente lo que este artículo dice. La factura de venta, documento equivalente, se expedirá en las operaciones que se realicen con comerciantes, importadores o prestadores de servicios en las ventas de consumidores finales. La ley 527, como segunda medida del año 99, legaliza los mensajes de datos, el comercio electrónico y formaliza la firma digital como un mecanismo para darle seguridad y hace aseguramiento a la expedición de documentos vía electrónicamente. Es aquí donde se constituyen aquellas empresas que hoy en día emiten certificados de firma electrónica. La resolución 14.465 del 2007 establece características técnicas respecto a la factura electrónica por computador y talonario. Lo que hace aquí es poder coexistir o darle salida
a lo que las personas que quisieran en forma voluntaria acogerse al sistema de facturación electrónica puedan hacerlo. Los que no seguían con los métodos tradicionales, los cuales serán por papel o talonario con soluciones informáticas como quizás facturas por computador. Vemos que el 2007 la DIAN permitió que las personas en forma autónoma empezaran a integrar dentro de sus soluciones y, ¿por qué no?, en el proceso de factura electrónica la emisión de este documento vía electrónicamente. No se utilizan los sistemas que actualmente se están realizando, pero sí permitirán emitir documentación para poder estar emitiendo a la DIAN informándole el resumen de las ventas mensuales, impuestos cobrados e ingresos percibidos de acuerdo a la operación que haya pasado en el mes inmediatamente del periodo anterior. Seguido de ello, tenemos el decreto 1929 del año 2007, en el cual estipulaba la factura electrónica como documentos que soporta transacciones. Este decreto también estipulaba que la factura servía como soporte para costos y gastos, y también a su vez como impuestos descontables para las declaraciones tributarias. Seguido de ello, el decreto 2245 del año 2015, el Estado quiso masificar la facturación electrónica, dándole ya unas condiciones en tiempo y obligando a ciertos contribuyentes para que empezaran con sus temas de integración. Aquí estipula condiciones de expedición, interoperabilidad entre soluciones de la misma masificación y le adicionó un control fiscal vía este sistema de facturación electrónica. Estamos hablando que en el 2015 el decreto estipuló que aquellos grandes contribuyentes y compañías grandes multinacionales debían sí o sí implementar su sistema de factura electrónica en su fase 1. Es importante que lo tengamos presente en la presentación, que ya tenían que estar siendo superada en su plan piloto, eran pues los pioneros en este sistema de facturación, ya informando a la DIAN respecto al tema de sus facturas. Y fue donde se masificó la obligatoriedad respecto al tema de la facturación electrónica. Tenemos también presente que la ley 1943 del año 2018, que con esta última reforma tributaria ya estandarizó conceptos de viabilidad respecto al tema de los demás contribuyentes que tendrían al poder el sistema de facturación electrónica. Entre ellos, también hay artículos dentro de esta misma ley donde estipulaban que los documentos POS, aquellas tirillas que nos envían bajo facturación electrónica, van a tener una limitante hacia los adquirientes para poder tomarlos como costos y deducciones o tomar aquellos impuestos descontables dentro de sus declaraciones de IVA. Técnicamente lo reglamentó, especificando a partir del año 2020 iban a haber unas condiciones especiales sobre cuáles documentos se pueden aceptar y cuáles no, mediante estos modelos de facturación activa. En el año 2019, mediante la resolución 1 emitida en enero de 2019, se da una base de las características básicas de la factura electrónica con validación previa. Es decir, que aquí ya empezamos con la fase 2 por parte de la DIAN en cuanto a impulsar la facturación electrónica, y aquí ya meten el concepto de validación previa, que es importante que lo tengamos presente. Fase 1 no permitía o no exigía como tal a los contribuyentes que tuvieran que informar a la DIAN previamente cuáles eran las transacciones hacia sus clientes. Cuestión que ya está reglamentando a partir de este año y que es el modelo al cual todas las organizaciones en que está gradualmente, dependiendo de los calendarios,
a los que vamos a ver más adelante. Tendrán entonces que impulsar su facturación electrónica. Recordemos que la validación previa única exclusivamente la realiza la DIAN. Ya en la resolución 20 de marzo del 2019 se selecciona a los nuevos contribuyentes obligados a expedir factura electrónica con validación previa. Aquí se estandarizan unos calendarios para dos grupos importantes. Fueron dos calendarios específicos. El primero correspondía a la actividad económica principal de cada contribuyente y otorgaba unos meses de implementación en los cuales eran tácitamente 3 meses en los que tenían que hacer pruebas de validación para pasar las pruebas exitosas y verificar que efectivamente sus sistemas de validación previa estaba ejecutándose en correcta concordancia con las exigencias de la DIAN. Al mes siguiente estamos viendo que en menos de 6 meses salieron otras resoluciones importantes con validación previa. La resolución 030 de abril del 2019 estandarizó los requisitos de factura electrónica con validación previa. Aquí ya estipuló lo que tenía que ver con los archivos, el tipo de extensión que tenía que tener la facturación electrónica, estandarizó algunos conceptos respecto a facturación electrónica, amplió, inclusive aquí es donde es importante que tengamos presente que esta resolución 30 amplió a 2 meses más la entrada en vigencia de una expedición de la factura electrónica para los contribuyentes. Es decir, nos dio 2 meses más de gabela en tiempos, pues porque precisamente la DIAN también está internamente adecuando sus sistemas informáticos a este tema de validación, sin dejar a un lado todos los demás compromisos que tiene esta entidad respecto a temas tributarios, actualizaciones de oficio, requerimientos, solicitudes de devoluciones, en saldos a favor. Entonces, también ellos internamente han tenido su fuerte porque es estandarizar un sistema a una recepción de documentación ya en tiempo real. Y estamos hablando que pues alrededor de Colombia tenemos cantidad de empresas que en un segundo o por decirlo así, en un minuto sí están transmitiendo cualquier cantidad de facturación. Y la DIAN asimismo adecua sus sistemas para poder cumplir con la validación previa. La resolución número 48 de agosto del 2019 establece el calendario para expedir factura electrónica a aquellos obligados en el decreto 2242, que estamos hablando fueron los de la fase 1. Habían quedado en el olvido aquellos pues no estaban aún con su proceso actual facturando sin verificación previa, pero no tenían en claro cuál iba a ser su fecha de entrada en vigencia para poder estandarizarse con su nuevo proceso de validación previa. Esta resolución 048 simplemente estandarizó y dijo que se tomaran en cuenta los calendarios establecidos en la resolución 20, que luego fueron modificados con la resolución 30. Las resoluciones 020 y 030 del 2019 acercan al contribuyente al entendimiento de la implementación de la factura electrónica, aspecto necesario para el debido cumplimiento de las múltiples obligaciones y formalidades que son requeridas para el correcto funcionamiento de este sistema. Con la llegada de la resolución 0042 del 5 de mayo del 2020, se definen fechas definitivas para la expedición de factura electrónica, en el cual se citan los límites para expedir la misma con base a los códigos CIU,
para la fase 2, en el cual se deben emitir la factura electrónica de venta con validación previa. Además, la fecha límite de registro en el proceso de habilitación, esta se debe implementar para todos los contribuyentes o se debió implementar, por decirlo así, el 15 de mayo del presente año. Además, se especifican las condiciones para los documentos equivalentes de la factura electrónica de venta. Se incorpora el anexo 1.7, se realizan definiciones para factoring electrónico y establecen eventos para este fin, donde también se define en dicha resolución las condiciones técnicas como por ejemplo las facturas del consumidor final. Bueno, el siguiente slide nos habla acerca de los glosarios de facturación electrónica. Para continuar, es muy importante que conozcamos el concepto de factura electrónica. Para ese caso, nos remontamos directamente a la normatividad y podemos contemplar el concepto en el artículo 616-1 del Estatuto Tributario, el cual estipula que la factura electrónica es un documento virtual en el que se reflejan las transacciones de venta de bienes y o servicios a una razón social y que es operado a través de soluciones informáticas. Aquí es el punto clave del concepto. La factura sigue teniendo su misma validez en tema comercial y tema tributario, solo que ¿cuál es el tema ahora? Incluye el sistema informático como uno de los canales de transmisión en forma masiva. Hoy en día, con el tema de la facturación con validación previa, vemos que se están impulsando las mismas herramientas informáticas a nivel mundial y nuevamente las buenas prácticas empresariales respecto a la emisión de los documentos para poder ver bien el tema de la facturación electrónica. Es muy importante entonces que tengamos presente que actualmente esta es el documento equivalente, junto con esta, son los que rigen en Colombia. Esa facturación operativamente tiene lugar, como decíamos, a través de sistemas computacionales y o soluciones informáticas. Permite el cumplimiento de las condiciones establecidas en relación con la expedición, generación y entrega, recibo, rechazo y conservación. Entonces, factura electrónica es nada más y nada menos que el mismo documento equivalente que actualmente es utilizado para poder reflejar transacciones de ventas de bienes y o servicios, y que ahora se está implementando a través del tema de herramientas informáticas o soluciones informáticas. Todo con ello respondiendo a los requerimientos que Colombia acogió cuando se inscribió en la OCDE. Y lo que importa es el tema de las buenas prácticas empresariales. Aquí los sistemas informáticos juegan un papel importante y es poder transmitir en forma y en casi tiempo real lo que está pasando en las transacciones en el día a día entre las compañías en Colombia. Y con ello mejorar los recaudos y tributos entre las compañías, como estábamos hablando anteriormente. Esta factura electrónica es un sistema que sirve y funciona a través de soluciones informáticas y computacionales. Ese es el punto principal de la facturación. Y se envía a través de documentos en formato XML, el cual es un documento con lenguaje de programación y que al mismo tiempo se transcribe al adquiriente del servicio o consumidor final en formato PDF, el cual es la expresión gráfica de la factura electrónica. El envío de la misma se realiza de manera digital, ya sea mediante correo electrónico o en algunas ocasiones mediante la impresión del documento en papel, en el cual más bien estamos dejando casi de lado el papel.
a una herramienta informática para expedir el documento equivalente. Hoy en día, aprovechando el boom de las tecnologías, esta herramienta informática nos permite el cumplimiento de condiciones establecidas en relación con la expedición, generación, entrega, recibo, rechazo y conservación de la factura electrónica. La factura electrónica es uno de los modelos o los sistemas que actualmente utilizamos en Colombia para comercializar transacciones de bienes y servicios. ¿Qué sistemas tenemos? Factura de venta, como estamos hablando, y documentos equivalentes. Totalmente son los únicos que operan actualmente en Colombia. Y el documento equivalente es nada más que un tiquete de máquina registradora POS, puede ser también las boletas de ingresos a espectáculos públicos, tiquetes de transporte de pasajeros, recibo de matrículas y de pensiones de instituciones ejecutivas, pólizas de seguros, títulos de capitalización, títulos de peajes o tiquetes de peajes, billetes de lotería, entre otros. Estos sistemas, la DIAN los va a ir suprimiendo uno a uno para irlos integrando con el sistema de factura electrónica. Respecto al certificado de firma digital, con base a lo estipulado en la ley 527 del año 99, la define de la siguiente manera, en el cual se entenderá como un artículo numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del indicador y al texto del mensaje, permite determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no se ha modificado después de efectuar la transformación. El certificado de firma digital cuenta con la misma fuerza y efectos que el uso de la firma manuscrita. Y de acuerdo al decreto 2364 del 2012, con mecanismos que garantiza autenticidad e integridad. Cuentan con el mismo valor probatorio y fuerza obligatoria, como bien les indicaba, de la firma manuscrita, que aporta atributos de seguridad jurídica, como la integridad de la información, autenticidad de la identidad del firmante y el no repudio de la transacción. Los tipos de certificados digitales de personas son persona natural, función pública, profesional titulado, perteneciente a empresa o representación legal. Respecto a la firma electrónica, esta con significativa merma en la carga probatoria, la firma electrónica se define como aquel mecanismo técnico cuyo objetivo es identificar a una persona ante un sistema de información, siempre y cuando dicho mecanismo sea confiable y apropiado. Esta firma electrónica puede ofrecer las mismas garantías de seguridad que la firma digital, pero legalmente, aunque válida, tiene un rango menor, ya que necesita demostrar pericialmente características como la integridad, autenticidad y no repudio, cualidades que a la firma digital le presupone la ley. El certificado de firma digital es el que se utiliza para firmar las facturas y el cual Navi System ya incluye dentro de los planes que adquieran con nosotros en caso de que vayan a adquirirlo a través de nuestros sistemas de facturación. Respecto a la firma electrónica, esta se utiliza para firmar las declaraciones y también para obtener la resolución de los rangos de factura electrónica. Respecto a sus diferencias, la firma electrónica funciona como una clave que proporciona la DIAN. En cambio, el certificado de firma digital es un documento encriptado que se utiliza para firmar los documentos electrónicos. La validación previa
conforma parte de la fase 2 de la factura electrónica. Es el proceso que se le hace a la factura, a las notas débito y notas crédito electrónicas generadas y transmitidas a la DIAN para verificar que cumplen con las reglas definidas por la entidad en el anexo técnico. Este proceso se hace en fracción de segundos para que luego el documento junto con el comprobante de validación sea entregado al comprador, lo cual lo convierte en un soporte con efectos fiscales. Los hemos visto durante la entrada en vigencia del decreto 2252 dentro de la resolución. La resolución 30, en el cual nos dice que hay unos actores importantes que son los que veremos en el siguiente slide. Uno de ellos, y muy importante, el facturador electrónico, que ¿quiénes son? Todos los contribuyentes, absolutamente todas las empresas, tanto naturales y jurídicas, que tienen la obligación de emitir facturas según el estatuto tributario. Es decir, en este caso, los proveedores. ¿Listo? Es el término para que homologuemos a facturador electrónico. Tenemos también otro agente importante, que es el adquiriente. El adquiriente es nada más y nada menos que nuestro cliente, que es la persona que se benefician con estos servicios o adquieren nuestros productos. Esa persona puede ser natural o jurídica y tiene la obligación de exigir factura electrónica o documento equivalente cuando lo requiera. Aquí se abre un eslabón muy grande porque pues cualquier persona en cualquier momento puede ser adquiriente, inclusive en almacenes de cadena, aquí a grandes superficies, como también aquella persona que lo requiera a título personal y realiza actividades que en el Código de Comercio están consideradas como mercantiles. Otro concepto muy importante es el CUFI, que sale a la normatividad para que lo puedan tener presente, y es un código único de factura electrónica. Es decir, es la cédula que identifica a cada factura que se emite en Colombia. Ese código, así como son las cédulas de las personas naturales en Colombia, es único e irrepetible y sirve para identificar la operación que se realizó en aquella factura. Volvemos a decir, no hay un documento que tenga CUFE duplicado. Es único e intransferible. Y allí el código contiene absolutamente todos los requisitos y toda la transacción que se está realizando entre el facturador electrónico y su adquiriente. Otro concepto que hay que tener claro es el CUDI, que es nada más que el código único del documento electrónico. Es decir, así como hay un CUFE para las facturas electrónicas de ventas, hay un código único para las notas débito y notas crédito, que se deriven de la factura electrónica de venta. Este código es igual que el anterior que acabamos de hablar, es único e irrepetible y siempre va a ir amarrado, o sea, se va a generar al momento en que se emite una factura de venta. Pueda que yo comercialice 100 cantidades de un producto X a un adquiriente y de esas 100 cantidades, 50 salieron defectuosas. Y yo debo reportarlo tanto a la DIAN, la venta de los 10 ítems que vendí en mi inventario, como también la devolución posterior que se ha generado por efecto por temas de disponibilidad de producto, que el cual me va a generar que tenga que emitir respectivamente una nota crédito que revele ante la DIAN, revele ante mi cliente y ante mi propia contabilidad que efectivamente hubo una devolución en venta. Respecto al código QR, por sus siglas en inglés,
Quick Response Code, código de respuesta rápida. Este nos permite poder consultar a través de la misma la información de la factura electrónica que fue enviada a la DIAN. Las notas crédito y notas débito se generan por razones de tipo contable y o fiscal, cumpliendo las condiciones, términos, mecanismos técnicos y tecnológicos que para el efecto señale en la DIAN. En este caso se puede decir que son extensiones de la misma factura electrónica y tienen la finalidad ya sea de restar para el caso de las notas crédito y sumar para las notas débito. Por ejemplo, digamos que por alguna razón se comete algún error en el momento de emitir una factura electrónica de venta y se le facturó a un cliente erróneo. En dicho caso, se debe corregir contablemente con una nota crédito para poder anular la factura y volver a emitir nuevamente la factura de venta a la persona correcta. En caso de nota de débito, tiene una acción contraria, por ejemplo, que facture 50 productos a un cliente en específico. Pero en ese caso debí facturarle 55. Entonces puedo aplicar una nota de débito para añadir esos 5 productos que no incluí inicialmente en esa factura electrónica de venta. Requisitos para el registro. En este slide le contamos cuáles son los requisitos y también veremos el paso a paso del proceso de registro para que empiece a implementar la facturación electrónica en su empresa. Actualmente la DIAN se encuentra en un proceso de transformación digital que además de optimizar sus procesos facilita a todos los contribuyentes mecanismos para mejorar sus propias gestiones, en el cual se menciona que uno de los mecanismos es la factura electrónica, que en esencia tiene el mismo efecto que la factura tradicional, pero con un nuevo abanico de beneficios como facilidad en sus gestiones tributarias, automatización e incluso genera un impacto positivo en la economía del país. Además, va en línea con los objetivos de protección al medio ambiente porque reduce el uso del papel. Empezar a usar factura electrónica es más fácil de lo que podemos imaginar. En relación a los requisitos y el proceso, debe contemplar, para empezar a hacer la transacción al nuevo modelo de facturación, deben contemplar lo siguiente. Tener el RUT actualizado, tanto del comercio como de los representantes legales, que pueda tener acceso al correo electrónico registrado en el RUT. Esto aplica para naturales y jurídicos, el cual será parte del proceso. Y el último detalle a considerar es que puedan tener un computador que les permita realizar el registro, el cual solo se puede hacer desde un computador. Además, deben de asegurarse que el navegador permita las ventanas emergentes. Una vez revisados estos requisitos básicos, continuamos con el primer paso, que es la habilitación. ¿Cómo realizar la habilitación en la DIAN? En cuanto a la habilitación, es el procedimiento que se desarrolla en el Servicio Informático Electrónico de Validación Previa de Factura Electrónica de Venta en la DIAN. El mismo, y tal como se menciona en este slide, debe ser realizado previo a la fecha máxima para iniciar a expedir factura electrónica de venta, cumpliendo con las siguientes características, condiciones y mecanismos técnicos y tecnológicos. Por lo cual es necesario realizar los siguientes pasos y muy importante, puedan hacerlos
si aún no los han hecho, lo más pronto posible. Esto debido a que con base en lo estipulado en la resolución 042, esta parte del registro se debió realizar por parte de todos los contribuyentes hasta la fecha del 15 de mayo, la cual se verá más adelante en otro slide. Entonces, dentro de los requisitos se encuentra 1. Inscribirse en el servicio informático de validación previa de factura electrónica de venta, ingresando los datos de información como facturador electrónico y el correo de recepción de documentos electrónicos. Los datos de información como facturador electrónico aparecerán en la página de la DIAN como parte de este proceso para ingresarlos en el sistema. Como parte del proceso, también se debe señalar el servicio informático de validación previa de factura electrónica de venta, que se utilizará, donde se deben seleccionar la opción un desarrollo informático propio o desarrollo informático adquirido en caso que opten por nuestras soluciones de factura electrónica. Aquí se le está informando a la DIAN los medios de operación a través de los cuales se cumplirá con la obligación de generación, transmisión, validación, expedición y recepción de la factura electrónica de venta. Las notas débito, notas crédito e instrumentos electrónicos que se derivan de la factura electrónica de venta. Para ello estamos informando a la DIAN que el software de factura electrónica de venta que se utilizará corresponde a un desarrollo informático o desarrollo informático adquirido. Este es un paso muy sencillo, pero fundamental para realizar las validaciones requeridas. En este punto, usted selecciona su modo de operación, es decir, el software con el que facturará electrónicamente, y el sistema de la DIAN le indicará los rangos de numeración de facturas de pruebas para que los use y pueda verificar el funcionamiento de su software de facturación. Para el registro deben cumplir con los siguientes pasos, en el cual se deben realizar primero el ingreso a www.dian.gov.co, el cual es el sitio oficial de la DIAN. Y luego deben hacer clic en el menú transaccional para luego seleccionar la opción que les aparecerá que dice habilitación. Luego se debe ingresar el tipo de ingreso, ya sea si están registrados como empresa o como persona natural. Tan solo debe colocar los datos que el sistema le solicite y dar clic en entrar. Una vez dentro del sistema, procedemos con el registro en donde se deben seguir los siguientes pasos, ingresando en el menú participantes y luego en un submenú que les aparecerá, que se llama facturador. Aquí es donde podrán verificar sus datos, luego dar clic en la opción que dice registrar. Deben leer una advertencia y luego darle clic en aceptar. Luego el sistema de la DIAN automáticamente les va a sacar para que ingresen nuevamente. Entonces ingresan iniciando sesión y al volver a ingresar y repetir los siguientes pasos, deben ingresar en la opción participantes, facturador y luego en la esquina derecha les aparecerá la opción configurar modos de operación. Entonces es muy importante al ingresar en esa opción se debe configurar los modos de operación por lo cual se debe seleccionar los datos requeridos para cada caso. Se debe ingresar para este caso en la opción software propio. Usted deberá colocar el nombre y el PIN del software para poder adicionarlo. Una vez que ingrese estos datos, la opción se añadirá en el listado inferior y luego debe darle clic en un botón que les va a aparecer para adicionar. Al realizar este último paso, aparecerá la información para que se pueda ingresar en el sistema de facturación y puedan realizar las pruebas correspondientes.
Las pruebas corresponden a una parte del proceso de habilitación. Esta parte del proceso se encuentra automatizado en el sistema Navi, por lo cual les ahorrará bastante tiempo si es el caso de que decidan optar por nuestras soluciones. El proceso de pruebas es útil para demostrarle a la DIAN que tu empresa tiene la capacidad técnica, humana y tecnológica para brindarle la información referente a facturación que necesita de sus operaciones. Si bien el software se encarga de realizar las tareas técnicas de expedición, es decir, de generar, entregar, recibir y rechazar las facturas electrónicas que generen y que recibirán. Dentro de las pruebas, las facturas electrónicas de venta, notas crédito y notas débito, para que puedan ser validadas correctamente, deben cumplir con unos requisitos. Los siguientes requisitos se fueron ajustando hasta su última versión en la resolución 042, que son los que veremos en el siguiente slide y mencionaremos a continuación. Muy importante que lo tengamos presente. Como parte de las pruebas, estas consisten en emitir 8 facturas electrónicas de ventas, una nota crédito y una nota débito. En el sistema Navi, este proceso lo tenemos automatizado para que puedan ahorrar mayor tiempo. Entonces, siguiendo con el tema de la normatividad, las facturas electrónicas tienen que tener también unos requisitos de validación para que sean aceptadas por la DIAN. Aquí tenemos a continuación 16 requisitos mínimos que debe tener cada una de las facturas que se emitan, las cuales la DIAN, dentro de su validación previa, va a hacer minuciosamente una revisión uno a uno, efectivamente corroborando que se cumplan a cabalidad. Si en algún momento la factura que se emite no cumple un requisito, esa factura será devuelta por parte de la DIAN. La misma DIAN informará cuál es el error que se está presentando o la falta que se está haciendo y por lo cual nos ha sido o no ha sido validada exitosamente. El primero de ellos, y para que lo tengamos presente, es que esa factura tiene que estar denominada expresamente como factura electrónica de venta. Ese es el título que debe tener su facturación al momento de ser emitido, pues simplemente si colocamos factura electrónica o factura de venta electrónica o cambiamos cualquiera de las normatividades que tenemos aquí o el contexto que tiene la factura, puede ser una de las causales por los cuales la DIAN rechace la facturación. El segundo requisito en orden de importancia es que debe contener los apellidos y nombre o razón social dependiendo de la persona. Debe estar acompañada de su identificación tributaria del vendedor o quien presta el servicio. Es decir, en este caso es la persona facturador electrónico, la persona que emite la factura. Hay que tener esa información en su cuerpo, la factura. También como tercer requisito debe tener apellidos, nombre, razón social y número de identificación tributaria del adquiriente de los bienes y servicios. Tener presente que cuando el adquiriente sea una persona natural y no se encuentre inscrito en el registro único tributario, se debe incluir el tipo y número de documento de identidad. Si pues tenemos en cuenta que hay personas que por su condición son contribuyentes que no llevan formalmente la contabilidad o que ni siquiera están registrados en la página de la DIAN, entonces debe salir la documentación en la factura con todos los requisitos y la información clara de esa persona. Solo que es muy importante mencionar que se realizó
un ajuste en la resolución 042 del 5 de mayo del 2020, en donde se incorporó una nueva opción en el inciso B del punto 3, en el cual se puede registrar apellidos, nombre y número de identificación del adquiriente de los bienes y servicios, para los cuales el adquiriente no registre la información. Entonces, para estos casos se debe registrar la frase consumidor final, o lo pueden registrar con los apellidos y nombre, y el número 12 veces. Esto en caso de que los adquirientes de bienes y o servicios no suministren la información. Se debe registrar la dirección del lugar de entrega del bien y o servicio cuando la citada operación de venta se realiza fuera de la sede del negocio, oficina o local del facturador electrónico, para los casos en que la identificación del adquiriente corresponda a la señalada en los literales. Esto para el caso de consumidores finales. El cuarto requisito importante: deben llevar una numeración correspondiente a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta, incluyendo el número de autorización, rango autorizado y vigencia de autorización por parte de la DIAN. Aquí quiere decir que debemos tener una resolución expedida única y exclusivamente para las facturas. Si en dado caso el contribuyente utiliza o no un prefijo en esta misma resolución para los rangos de facturación, debe también indicarlo en esa resolución, y el cuerpo de la factura debe contenerlo en debida diligencia. Debe contener también una fecha y hora de generación, importante, ese es el sexto requisito. También debe tener una fecha y una hora de expedición, la cual corresponde a la validación. Esta validación es la que hace directamente la DIAN. Factura electrónica que no tenga el visto bueno de la DIAN con fecha y hora de validación no se tiene expedida cumpliendo los requisitos de facturación electrónica con validación previa. Esta puede ser causal de rechazo, como consigna aparte los adquirientes, como también una causal de sanción cuando se estipula que no se expedió la factura con los requisitos mínimos exigidos por la ley. Recordemos que esa validación la hace únicamente la DIAN. El séptimo requisito: debe contener la cantidad y descripción específica de los bienes vendidos o los servicios prestados, utilizando códigos que permitan la identificación y la relación de los mismos. Aquí la DIAN pretende estipular cuáles son sus servicios y sus productos prestados. Deben tener una codificación concordante en el cual le permite internamente la DIAN validar que son actividades que son otorgadas por ustedes y por los cuales se cuenta con habilitación para prestar sus servicios o comercializar los productos. El octavo requisito es tener el valor total de la operación, tener una forma de pago indicando si es de contado o a crédito, caso en el cual deberá señalarse el plazo en el cual se está otorgando el plazo de esa factura. También hay que indicar el medio de pago, si se trata de efectivo o tarjeta de crédito o tarjeta de débito o transferencia electrónica. O quizás otro sistema utilizado para poder hacer la cancelación de ella, como cheques o, ¿por qué no?, transferencias vía Bitcoin, que no son habilitadas, pero pues pueden estar tomándose también como otro medio de pago en Colombia. Hay que indicar también la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas, informando. Hay que informar, el cuerpo de la factura debe tener todas esas condiciones para que sea aceptada. Recordemos que en cualquier falta de ellas da causal de no validación previa.
Hay que tener la discriminación del impuesto sobre las ventas, el IVA, y la tarifa correspondiente, dependiendo de aquellos servicios que sean específicos. Hay que hacer también discriminación del impuesto nacional del consumo y la tarifa correspondiente si la persona lo permite. Hay que incluir, en este caso, y veremos en el siguiente slide, la firma digital. Se debe incluir también el código único de factura electrónica, el CUFE, muy importante, el cual les informamos dentro del glosario, es la cédula única que identifica esa factura ante todas las facturas que se emitan en Colombia. Y también estamos con la implementación de sistemas tecnológicos. En este caso también el código QR, el cual es la representación gráfica y somera de la factura que se está emitiendo, así como la factura electrónica. También, por ejemplo, debe contener todos estos requisitos. Entre ellos corresponderá también a las notas crédito y notas débito tener también sus requisitos. Entonces vamos a verlos en el siguiente slide. Los requisitos de las notas crédito y débito son similares a los de la factura electrónica, en el cual tiene unas muy leves diferencias. En este caso se debe incluir el CUDE. También se hace referencia a la factura electrónica de venta, a la cual se está aplicando la nota crédito o nota débito. Esta debe estar expresamente denominada como nota débito o nota crédito de la factura electrónica de venta según corresponda. Y en este caso, también como les comentaba, los requisitos son similares, a diferencia de los puntos que estamos viendo inicialmente. Pasos para obtener la resolución de los rangos de facturación electrónica. Uno de los requisitos que debe tener toda factura es indicar en la factura la resolución de autorización para facturar. Esta es una medida de control que implementa la DIAN para tener un registro de los contribuyentes que están autorizados y los rangos de numeración que se han autorizado. Una vez entonces culminado con el proceso de pruebas, se debe ingresar una vez más en el enlace que proporciona la DIAN de manera temporal en la opción que dice habilitación. Esto para que se pueda actualizar la responsabilidad 52 en el RUT. Y luego se continuaría con este paso, el cual es de suma importancia y es la obtención de la resolución de los rangos de facturación electrónica. Si bien en el artículo 617 del Estatuto Tributario señala los requisitos que debe cumplir la factura para efectos tributarios. No se exige que debe tener impresa la resolución de autorización de facturación. Es un requisito que la DIAN exige de acuerdo a las facultades de fiscalización que a la ley le confiere. En efecto, hay que considerar que la ley, artículos 684, 684-1 y 684-2 del Estatuto Tributario, faculta ampliamente a la DIAN para que implemente los sistemas técnicos de control que a su juicio considere necesarios. Y en desarrollo de esa facultad, la DIAN
expidió la resolución 055 de julio 21 del 2016, la cual reglamentó la obligación de solicitar autorización para facturar. Por lo tanto, esta es de obligatorio cumplimiento. Todo contribuyente que esté obligado a expedir factura debe solicitar la respectiva resolución de autorización a la DIAN. Entonces, al culminar la fase de pruebas de habilitación, el proceso continúa en el servicio en línea de la plataforma Muisca, la plataforma de la DIAN, el cual aquí es donde se debe seleccionar la autorización de rangos de numeración para facturas electrónicas. Estos números autorizados por la DIAN deben utilizarse en cada factura para garantizar la trazabilidad y legalidad de cada documento, por lo cual al ingresar en la página Muisca, la Muisca de la DIAN, e ingresar en la opción que dice numeración, se debe dar clic en una opción que les va a aparecer que dice autorizar rangos e ingresar la información del prefijo cuando éste se requiera. Respecto a la autorización de los prefijos en la facturación, cuando el contribuyente tiene varios establecimientos de comercio o requiere identificar o separar las ventas según las necesidades particulares, puede recurrir a los prefijos como mecanismo auxiliar para identificar las facturas y los ingresos. Al respecto, señala el artículo 5 de la resolución 55 del 2016, para los obligados a expedir factura o documento equivalente que posea más de un establecimiento comercio, sede, oficina o lugares donde desarrollen sus actividades económicas, en la solicitud de numeración deberá indicar para cada uno de ellos los prefijos y la correspondiente numeración. Cuando el obligado a solicitar autorización requiera diferenciar los ingresos provenientes de las ventas o prestación de servicios según la modalidad de pago u otra forma, podrá entonces utilizar la numeración con prefijos alfabéticos, numéricos o alfanuméricos sin que excedan de 4 letras o números. Posteriormente de que haya ingresado o no el prefijo, se debe ingresar la información de los rangos desde y hasta. Además, muy importante, seleccionar el tipo, la opción de factura electrónica. Luego de agregar la información en la página Muisca, aceptamos el borrador y debemos firmar el mismo borrador en la opción que nos aparecerá definitiva en dos ocasiones. Esto se realiza con la firma electrónica. Respecto al último paso, ingresar al portal de la DIAN en la opción facturando electrónicamente. Se debe ingresar entonces por una vez más al portal, pero ingresando a esta opción que les va a aparecer que se llama facturando electrónicamente, para asociar los rangos de numeración de factura electrónica. Este se debe realizar luego de haber pasado aproximadamente una hora que ya se han firmado el documento definitivo. Es muy importante mencionar que una vez realizado este proceso, también se debe obtener los rangos de talonario para inconvenientes de tipo tecnológico del facturador contingencia, los cuales se deben asociar directamente en sus facturas de talonario de papel. En relación al artículo 48, podemos encontrar en la resolución 042 del 5 de mayo del 2020, indica lo referente al tema del servicio de consulta de facturación proporcionado por la DIAN, en donde se menciona que podrá
a disposición en su página web el servicio de consulta del estado de autorización de la numeración de las facturas. Este servicio de consulta es el que vemos en este slide, en el cual a través de la representación gráfica, la cual debe contener un código QR que al ser escaneado muestra el código CUFE, o bien en la misma factura en formato PDF se puede obtener también el CUFE. Y luego se puede consultar la factura electrónica en el enlace que vemos por acá. ¿Qué sería? Catálogo-vpf.dian.gov.co/user/login, la cual en la opción que podemos ver en la imagen, en la opción documento, con el número CUFE pueden consultar el documento electrónico. ¿Qué pasa con los de la fase 1 de acuerdo al CIU? Aquí quisimos traer a colación en la presentación qué pasaba con estos facturadores que están en fase 1. Entonces, volvemos a reincidir. Tienen que tener presente los calendarios estipulados en la resolución 042. Tendrán que tener presentes sus primeros 2 o 3 dígitos en su actividad económica principal. Estas fechas antiguas corresponden a las estipuladas en la resolución 20 de marzo del 2019, el cual catalogaba a 14 participantes o grupos de empresas que tenían que entrar en vigencia. Aquí en nuestra segunda columna, la normatividad estipulaba una fecha máxima de registro, es decir, que cada contribuyente tiene que tener presente cuál es su actividad económica y ubicarse en este calendario de obligados a inscribirse y posteriormente contar con 3 meses para hacer la fase de pruebas. Para la DIAN es importante tener presente que la fase de pruebas en su momento debió cumplir con una serie de requisitos. En ese entonces era una transmisión de al menos 60 facturas de ventas en forma efectiva, 20 notas crédito y 20 notas débito para que pudieran pasar efectivamente. Una vez superada esta fase de pruebas, ya con eso el facturador electrónico había cumplido con todos los requisitos para poder emitir su factura electrónica con validación previa. Como temas guía, entonces nos decía este calendario que debemos tener presente de acuerdo a la resolución 139 del 21 de noviembre del 2012. ¿Cuál era? El código de la actividad económica. Entonces, para aquellos que tenían actividad económica, por ejemplo, 05, 06, 07, 08 y 09, en su respectivo RUT. Tenía que registrarse en su fecha de máximo el 1 de mayo y entrar a expedir su factura electrónica el 1 de agosto del 2019. Esta misma resolución 20 de marzo del 2019 estipuló otro calendario específico para unos grupos importantes en Colombia, como la de entidades gubernamentales. Estandarizó 4 grupos, como tenemos los regímenes simples de tributación, el cual especulaba que a partir del 31 de octubre del 2019 tenían que empezar con su emisión de facturas con validación previa. Tendremos que este régimen simple de tributación fue una de las nuevas modalidades de tributación que nacieron a partir de la ley 1943 del 2018 y el cual otorgaba ciertos beneficios a contribuyentes que se acudieran a esta tributación simple o a este tipo de régimen.
El segundo grupo que teníamos eran los objetos indicados en la resolución 02 del año 2019. También tengo el tercer grupo, que son las entidades estatales y de orden nacional territorial y entidades prestadoras de servicios públicos, el cual dice que a partir del año 2020 tendrán que formalizarse con el tema de facturas electrónicas. ¿Por qué le dan un poco más de tiempo a ellos como no a otros contribuyentes ordinarios en Colombia? Pues entendemos que ellos emiten facturas a cada predio en el cual tienen listados sus servicios y el tema de poder implementar sus sistemas y adecuar todas sus herramientas a esa validación requiere de un tiempo y unos esfuerzos bastante grandes. Entonces, les da un poco más de tiempo de los actuales contribuyentes. ¿Por qué quiero hacer énfasis a la resolución 2030 de abril de 2019? Hizo una modificación en el cual le otorgó 2 meses más de entrada en vigencia a producción a los contribuyentes. Es decir, como vimos, ya no los dígitos IU 05, 06, 07, 08 y 09 no entraban a producción a partir de agosto del 2019, sino le dieron 2 meses más. Es decir, estos contribuyentes empezaban a partir del mes de octubre a expedir su factura electrónica con validación previa. Se siguen conservando los mismos 14 grupos de contribuyentes, simplemente que adicionándoles 2 meses más para la obligación de expedir su primer documento electrónico equivalente. Es decir, si nos remontamos al grupo 1 que tenemos aquí en la presentación, ellos el 1 de octubre debieron emitir factura electrónica de venta por obligación. Ahora bien, se definen nuevas fechas para estos grupos en la resolución 042, las cuales son fechas definitivas y aquellos que no cumplan se podrían ver expuestos a multas que involucran hasta el cierre del negocio. Los grupos que en sus primeros 2 dígitos se encuentren dentro de las actividades 05, 06, 07 y 08 y 09, con base a la clasificación del código CIU, esto en relación a la resolución 139 del 21 de noviembre del 2012. Deben expedir factura electrónica de venta el 15 de junio, al igual que los demás códigos con base a la tabla expuesta en la resolución 042 y que vemos en este slide. Además, todos los contribuyentes deben ya haber realizado el registro de habilitación a partir del 15 de mayo. Tácitamente la norma lo dice, por lo cual, si no han realizado este paso del proceso, les recomendamos realizarlo. También podemos ver un segundo grupo que no se encuentra definido, es el que veremos a continuación. En esto se mencionan los grandes contribuyentes y otros que no se encuentran dentro de la clasificación a través del código CIU, incluyendo algunas instituciones estatales que se encuentran regulados en la ley 142. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Les vamos a enviar un enlace de participación para que puedan llenarlo en el caso de los que no realizaron la inscripción previa. Si gustan, también pueden ir realizando sus consultas respecto al tema de facturación electrónica. Este enlace que nosotros les vamos a compartir
Es para que puedan inscribirse aquellos que no lo realizaron. Y de esta manera nosotros con mucho gusto les estaríamos compartiendo la información de las memorias de esta charla. Se los acabamos de adjuntar al chat y si gusta entonces los que no realizaron este registro, entonces pueden hacerlo por este medio. Y también les vamos a compartir un segundo enlace en el cual viene información acerca de nuestros servicios. Entonces, si por ejemplo requieren emitir la factura electrónica, entonces pueden entrar a este enlace si desean que nosotros les asesoremos en relación al tema de la factura electrónica. O bien, si por ejemplo desean recomendar ya sean nuestros servicios de facturación electrónica, pueden compartir la misma información. También les comentamos que vamos a compartir, les vamos a facilitar 2 meses para este mes por el tema del COVID. Estamos ofreciendo 2 meses completamente gratis para que puedan aprovecharlos, entendiendo muy bien la situación que se está viviendo a nivel mundial por este tema, por lo cual para todos los que adquieran en este mes de junio, les estaremos brindando 2 meses completamente gratis. Entonces, si tienen cualquier consulta, igual la pueden hacer y la pueden plantear en este momento mediante el chat que se encuentra habilitado. De momento vamos a continuar. Beneficios de la factura electrónica. Esta incrementa la eficiencia en sus procesos hasta un 60%. Los costos de producción se reducen en un 84%. Además, aumenta la agilidad, reduce lo que tardaba días en gestionarse, ahora tarda tan solo unos minutos. También podemos mencionar el ahorro en papel que esta nos puede producir. Entonces, la factura electrónica, más que verlo como una obligación, es una necesidad para el crecimiento de tu empresa. En relación a nuestros servicios, nosotros ofrecemos el servicio de sistema en la nube. Este sistema web está dirigido a empresas y profesionales independientes. El sistema ofrece diferentes planes para que cada cliente pueda elegir el que mejor se ajuste a las necesidades de su empresa en base a su volumen de facturación mensual. También ofrecemos el servicio de integración con sistemas de terceros. Para empresas que ya cuentan con un sistema ERP, punto de venta o sistema contable. Ofrecemos la opción para que puedan conectar su sistema con nuestra plataforma mediante web service, con el objetivo de que puedan seguir trabajando con su sistema actual y a su vez puedan generar la factura electrónica. Nuestro sistema le permite administración de la base de datos de sus productos, clientes y proveedores, control de inventarios, administración de cuentas por cobrar, administración de cuentas por pagar, generación y envío de los comprobantes electrónicos, facturas a crédito y contado, notas débito, notas crédito y facturas por forma. Como parte del servicio, le brindamos certificación de firma digital, su cuenta configurada en menos de 24 horas, capacitación y soporte técnico, asesoría para que puedan realizar el registro del sistema en la Dirección de Impuestos y Aduanas DIAN,
almacenamiento y resguardo de sus comprobantes electrónicos y actualizaciones del sistema con base a los requerimientos y ajustes que se vayan realizando en las resoluciones. Bueno, en este slide también les mencionamos un caso de éxito. AGE es una multinacional de bebidas de origen peruano con presencia en 23 países de Latinoamérica, Asia y África. Desde el año 2018, AGE utiliza nuestro servicio de integración con factura electrónica, cumpliendo con altos estándares de calidad y brindando un servicio acorde a las expectativas de nuestro cliente. Aquí les traemos también lo que mencionamos como las 5P de Navi. Esto debido a que Navi le ofrece los mejores precios del mercado, un producto de alta calidad, personal altamente calificado que le atenderá siempre que lo requiera, procesos sumamente sencillos al facturar con un sistema amigable. Todo esto se puede lograr al seguir los 5 pasos de implementación en el cual podrá facturar en menos de 24 horas. Bueno, ya con esto llegamos a la etapa final de nuestro webinar. A todos les agradecemos nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Si tienen alguna consulta en relación al tema de la factura electrónica, pueden realizarla mediante el chat. Entonces le agradecemos a todos. Si tienen una consulta, entonces pueden realizarla por medio de este chat.